decano de la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales de la EAN, fue nuestro siguiente presentador. Doctor Elías Contreras es administrador de empresas en la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en gestión de las organizaciones de la Universidad de Quebec, maestría en gestión de organizaciones de la Universidad de EAN, maestría en docencia universitaria de la Universidad de La Salle, especialización en proyectos de desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública. Cuenta también con estudios de posgrado en Tecnologías de la Comunicación y de la Información de la Universidad de Murcia y en Desarrollo de Capacidad Empresarial, programa Excel de la Universidad de los Andes. Experto en metodologías de aprendizaje y capacitación que privilegian los procesos de aprendizaje virtual. Doctor Contreras, le cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer un esfuerzo pues, para no repetir lo que han planteado mis antecesores, colegas. Estos temas pues, se pueden abordar desde diferentes ópticas, ¿no? Hay una primera pregunta que ya comentaron relacionada con los desafíos actuales de las instituciones de educación superior en Colombia de cara a las nuevas realidades de la era digital. Desde mi punto de vista, el primer desafío no es tan nuevo y tiene que ver con el asegurar las condiciones para ofrecer un servicio educativo que sea pertinente y en condiciones de calidad, que responda a las nuevas realidades del mundo. Ya lo acaba de decir la doctora Giselle. Las universidades, en muchos aspectos, nos hemos quedado atrás. El mundo cambia y tenemos que generar las condiciones para una evolución permanente que permita no solamente responder a esas necesidades, sino adelantarse mucho a las mismas. Si estamos hablando de la era digital, naturalmente todas las universidades deberían, entre otros aspectos, identificar las condiciones de infraestructura tecnológica del país y a las cuales tienen acceso los estudiantes. Es un limitante bien grande que se tiene, sobre todo en algunas regiones, a pesar de la evolución que se ha presentado en las últimas 2 décadas, digamos, en ese sentido. Era muy distinto cuando trabajábamos educación a distancia por allá en la década del 80 y 90 a cómo se trabaja hoy en día. Hay que reconocer en ese sentido es una evolución fuerte que ha tenido en el país, ¿cierto? Al identificar esas condiciones que tienen los estudiantes, pues naturalmente la respuesta de la universidad debe estar acorde con esas mismas condiciones. Pero el asunto de la tecnología no soluciona nada por sí mismo. Uno de los grandes retos y los cambios que pueden generar las universidades tiene que ver con la incorporación de las metodologías y didácticas que permitan un adecuado aprovechamiento de esas ventajas que nos ofrecen las tecnologías. Insisto, la tecnología de por sí no soluciona nada, ¿sí? De alguna manera también se deben revisar los modelos, lo decían varios de los antecesores en ese sentido, específicamente los modelos pedagógicos. O sea, una universidad no saca nada incorporando tecnología si quiere seguir haciendo enseñanza de la misma manera que se ha hecho en décadas y décadas anteriores. Hay que ajustar esas prácticas educativas, esos modelos pedagógicos específicamente. Revisar los roles del docente. Ya no se justifica hoy en día que nosotros como docentes le estamos contando a los estudiantes qué es lo que dicen los grandes expertos y los autores, si es que el estudiante puede acceder a las bases de datos, a las fuentes de información. Entonces, con eso estaríamos perdiendo el tiempo. Ahí se requiere compaginadamente generar unos cambios. Realmente, si queremos hacer, digamos, como diferencias en nuestros modelos educativos respecto a otras experiencias, esas diferencias posiblemente no las logremos con la sola adquisición de la tecnología. Desde mi punto de vista, realmente la tecnología hoy en día no nos da ventajas comparativas. Pero si no la tenemos, sí vamos a tener grandes desventajas.
hay que estar utilizando, pero de por sí no nos da ventaja. La real ventaja, la real diferencia, ¿sí?, con otras experiencias, se da en la manera como aprovechamos metodológica, didácticamente, esa tecnología. En la manera como diseñamos experiencias de aprendizaje en función del desarrollo de las competencias de esos estudiantes, de nuestros estudiantes. No es tanto, yo diría hoy en día, bueno, esto no es nuevo tampoco, no tenemos que hacer grandes esfuerzos para enseñar. Los grandes esfuerzos deberían orientarse en cómo facilitamos el aprendizaje, no cómo facilitar la enseñanza, cómo facilitamos el aprendizaje de los estudiantes. Y ahí sí hay una gran diferencia. Porque en el primer esquema, los esfuerzos hacia la enseñanza se centran en el profesor. Y cuando hacemos esfuerzos en el aprendizaje, se centra en el estudiante, que se supone es el actor central. El profesor sigue siendo importante, pero no debería ser el actor central de ese proceso educativo. Se habla también de cómo afectan las nuevas tecnologías a los procesos de educación presencial. Indudablemente, aquí también hay un consenso con respecto al potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar esos procesos de aprendizaje. Y realmente sería una gran tontería pensar en el desperdiciar dicho potencial por parte de cualquier modalidad educativa. De hecho, los jóvenes hoy en día van bastante adelante. Independientemente de la institución o de los profesores, los jóvenes utilizan a su manera la tecnología, la aprovechan, están permanentemente metidos en redes y demás. Hasta cierto punto, y yo digo, pues sabemos nosotros, de pronto están un poco bastantes pasos adelante de muchos de nosotros en ese campo. Y ahí, eso es, adicionalmente es un reto adicional, cómo ponernos al día en ese caso, ¿sí? Digamos, lo que hemos conocido, un buen número de prácticas educativas, de estrategias educativas, que fueron inicialmente diseñadas, en principio para educación a distancia y después modificadas para la educación virtual, han venido siendo incorporadas en la educación presencial, con distintos niveles de intensidad. Pero ya también se comentaba anteriormente, una de las críticas que se han hecho tradicionalmente a la universidad como institución es su aversión al cambio. Se le critica siglos y siglos y seguimos enseñando, entre comillas, de la misma manera. Pero también hay que reconocer que se han presentado unos cambios fuertes, ¿sí?, en la educación. Posiblemente en las últimas 3 décadas se han presentado mucho más intensamente esos cambios que en toda la historia de esa práctica educativa. Y eso de pronto ha sido jalonado un poco por la educación virtual, pero también la educación presencial se ha venido metiendo en ese sistema, ¿sí? Cada vez se utilizan más intensamente los llamados sistemas blended o híbridos, como se quieran llamar en ese sentido, ¿sí?, con la convicción de que ya no necesitamos encerrar a los estudiantes en 4 paredes un curso de horas al día o a la semana, sino saquémoslos más tiempo del aula de clases, confrontémoslos con la realidad del entorno en el cual se desempeñan en ese sentido, ¿sí? Prácticas consideradas hace un tiempo como innovadoras hoy en día se empiezan a volver más corrientes, como la clase interactiva, en donde nosotros sabemos que el estudiante accede desde la casa a las bases de datos, a las bibliotecas virtuales, y cuando se encuentra con el profesor, el que es protagonista es el estudiante. Es una interacción, es un debate, es un análisis permanente, y esa clase tradicional se acaba. Seguramente en las instituciones de ustedes pasa
lo mismo que ha pasado con nosotros allí. Si yo hablo con la gente de la biblioteca de la universidad, me comentan, cada vez que pasa el tiempo, las consultas allá en físico en la biblioteca, inclusive por los estudiantes presenciales, están disminuyendo, casi que eso se está aboliendo concretamente. ¿Por qué razón? Porque los mismos estudiantes han visto las grandes ventajas de acceder a lo que es la biblioteca virtual, a las bases de datos donde la información está actualizándose día a día y demás. Esa es una realidad. Y obviamente ahí está la educación independientemente de la modalidad. Y a propósito de esto, pues también sabemos que esto no solamente ha venido afectando en la parte de educación formal. En educación continuada, las empresas, sobre todo empresas que tienen cobertura a nivel nacional e internacional, se han dado cuenta de las grandes ventajas de utilizar también la educación virtual para la formación de sus cuadros, para sus colaboradores, en ese sentido. Hay muchas de nuestras universidades que han aprovechado ese nicho para hacer alianzas con el sector corporativo, ¿sí? Y desarrollar planes bien interesantes. Pero también ya desde hace un buen número de años, empresas, sobre todo empresas grandes, han creado sus famosas universidades corporativas, con la convicción de que si la universidad tradicional no ha dado respuestas a sus necesidades, ellos la pueden generar. Y en esas universidades corporativas se basan en la utilización intensiva de las plataformas tecnológicas. Es claro entonces que educación presencial viene siendo permeada con distinta intensidad, pero viene siendo permeada por todo lo que son tecnologías. Hay una pregunta central que tiene que ver si los programas virtuales pueden asegurar las mismas condiciones de calidad que los programas presenciales. Indudablemente que sí, la experiencia nos ha mostrado eso. Yo diría que no solamente pueden asegurarlo, sino que deben hacerlo. En Colombia todavía nos falta avanzar bastante. Simplemente miren ustedes cuántos programas existen con acreditación de alta calidad en el país. ¿Y cuántos de esos programas corresponden a presencial y cuántos a virtual o a distancia y demás? La diferencia es absolutamente garrafal, la misma. Razones, justificaciones seguramente hay muchas, pero también a partir de las experiencias que han pasado. La Universidad de ANA en la cual yo estoy vinculado, posiblemente en educación a distancia no sean las que más tengan experiencia. En esta forma de educación virtual sí, digamos, trabajando, bueno, inicialmente no hay llamada virtual, pero unos 30 años en mi sentido. Cuando empezaron estos procesos, se acaba de acreditar el programa de administración de empresas, que fue el primer programa de administración acreditado en el país. Y estamos incursionando en la oferta del programa de administración. En esa época se hablaba de distancia porque no se podían registrar programas virtuales en ese momento. La gran duda, el gran interrogante en una serie de sectores al interior de la universidad, pero ¿cómo vamos a ofrecer un programa distanciado? Si nos acaban de acreditar el programa presencial, eso puede ser un descrédito para la universidad. Y de fondo pues tenían sus razones, porque nosotros sabemos que cuando apareció el sistema de educación a distancia en el país, se cometieron una serie de errores, improvisaciones y demás, que unidos ahí en poco de circunstancias de la época llegaron a generar una imagen negativa para la educación a distancia en esa época en el país. Una imagen negativa desde el punto de vista de una imagen de mala calidad y demás. Y a pesar de que se ha venido evolucionando a través de los años, recuperar esa imagen no es sencillo, ¿sí? Para quienes estamos ahí. Y los esfuerzos son grandes. Todavía hay mucha gente que dice, bueno, ¿y eso qué tan bueno es? Y debemos estar seguros de cómo estamos haciendo las cosas y debemos estar seguros de que efectivamente sí se pueden lograr procesos formativos de alta calidad a través de la educación a distancia. Si las condiciones que tenemos al interior de la institución son adecuadas.
Insisto, no basta con adquirir tecnología y con decir vamos a meter aquí unos contenidos y listo. Hay que crear una serie de condiciones para eso. Pero hay evidencias, tanto en Colombia como en el mundo entero, de que se pueden lograr formar profesionales de altísima calidad en este campo y en algunos frentes superiores. La experiencia muestra, bueno, uno de los indicadores de calidad está asociado con el nivel de satisfacción de los egresados de un programa y de los estudiantes. La evidencia nuestra en distintos estudios de satisfacción y de impacto que se han hecho en la universidad indican que los más altos niveles de satisfacción de la universidad los muestran los egresados de los programas virtuales con respecto a los presenciales en ese sentido. Los estudios que se hacen en las organizaciones, los cuales están vinculados, demuestran que esos profesionales se están desempeñando sin ningún complejo con respecto a quienes egresan de programas presenciales. O sea, eso se puede hacer, pero obviamente hay que tener en cuenta unos mecanismos, unos criterios de calidad al interior de cada organización, de cada programa. Criterios de calidad en todos los frentes, ¿sí? Empezando desde la misma oferta educativa. Pensar en programas que, aprovechando la naturaleza de la educación virtual, que no tiene fronteras ni demás, pueda responder a las necesidades sociales del país, inclusive las necesidades del mercado laboral, de esos segmentos de la población a la cual cada universidad se dirige. Criterios de calidad en cuanto a metodología, en cuanto a pedagogía, en cuanto a didácticas. Estos criterios pues se supone que se tienen en cuenta en todos los niveles, en todas las modalidades y demás, pero tradicionalmente durante muchos años esos criterios pedagógicos, metodológicos, didácticos no fueron importantes para la educación superior. En educación virtual eso es sine qua non, una condición básica. Si no se incorporan ese tipo de criterios metodológicos, planteamientos, refuerzos de tipo metodológicos, pues simplemente van a haber grandes problemas para los estudiantes, no se facilita el aprendizaje. Criterios en cuanto a organización. Gestionar un programa virtual implica unos retos distintos, bastante diferentes a la educación presencial, así algunos piensan que no. Ya. Pero implica conocer eso y hacer unos esfuerzos grandes en materia de eso. En tecnología, bueno, ya en tecnología pues ya hemos hablado indudablemente, hay que tenerla, aunque eso no nos va a dar la diferencia, pero si no la tenemos, obviamente vamos a estar en unas desventajas enormes. ¿Qué criterios en cuanto a materiales de aprendizaje? Buena parte del docente virtual hoy en día, más que generar discursos dirigidos a los estudiantes, está orientado buena parte del tiempo a crear materiales de aprendizaje, a diseñar experiencias de aprendizaje. No es tanto a generar contenido disciplinar porque lo encuentran en las bases de datos, es cómo acompañamos al estudiante en esa exploración, en esas consultas y demás. Criterios en cuanto a los docentes. La educación virtual desde mi punto de vista debe ser mucho más selectiva, mucho más rigurosa, valga la redundancia, en la selección de sus docentes, en la formación de sus docentes para orientar procesos de aprendizaje a través de los ambientes virtuales. Y además, rigurosa en las exigencias con respecto a la formación académica de sus docentes, con respecto a la experiencia de esos docentes. Recuerden que este docente debe interactuar permanentemente con personas adultas, personas que tienen muchas experiencias en las organizaciones. Y para interactuar se tiene que tener también esa experiencia organizacional y empresarial. Criterios en cuanto a creación del conocimiento, la parte investigativa también es importante. Tanto la disciplinar como la metodológica. Es una parte que a veces no se trabaja mucho, pero hay que investigar mucho más cómo avanzamos en la metodología, cómo avanzamos en esas estrategias para facilitar los procesos de aprendizaje.
Los estudiantes, ya lo he dicho, deben ser el centro del proceso a partir de las características, de las condiciones, de las necesidades de los estudiantes se diseña todo eso. Y un poco pues para respetar el tiempo paro acá. Muy bien, muchas gracias.